En los buenos viejos tiempos esto no pasaba, porque se acostumbraba a tratarlos muy duro. Fue una frase que Donald Trump pronunció durante un mitin en 2016, haciendo referencia a la violencia en protestas, insinuando que antes a los que se rebelaban eran reprimidos. El comentario fue interpretado como claramente racista, ya que la frase "en los viejos buenos tiempos" parecía evocar la época de segregación racial en Estados Unidos, y también pareció que hacía una exaltación de métodos violentos de represión. Estas declaraciones obligan a preguntarnos, ¿cómo es posible que este tipo de posturas abiertamente racistas y discursos que perpetúan el odio sigan vigentes? Pero más aún, ¿cómo podemos hacer para desarrollar una mirada crítica frente al incesante bombardeo de ideas racistas o xenófobas que, de manera trágica y paradójica, resurgen con fuerza, como si la historia pasara de largo y los derechos humanos no fueran aún proclamados? Franklin Parkin propuso que la interpretación de un texto no está determinada únicamente por su estructura interna, sino que depende, en gran medida, de la posición y contexto del lector. Así, el significado de un texto no es algo fijo, sino que puede variar según quien lo lea y desde qué perspectiva lo interprete. En este sentido, podemos afirmar que somos creadores de sentido y también responsables de las interpretaciones que consumimos. La información que recibimos de los medios de comunicación contribuye a esa construcción constante, influyendo en nuestras identidades, vivencias, aspiraciones e incluso en la nostalgia por el pasado. Donald Trump ha logrado reunir una considerable base de seguidores porque sus mensajes resuenan en distintos sectores sociales que comparten un malestar sociocultural, a menudo latente y disimulado bajo años de formación centrada en la corrección política. Vemos ahora que en Estados Unidos nunca se consolidó completamente una cultura que abraza el multiculturalismo, el pluralismo, la diversidad. Por esta razón, resulta comprensible que Trump refuerce estos significados profundamente arraigados en algunos sectores de su sociedad. El tipo de mensajes con que Trump gana simpatizantes están construidos con lo que Susan Fricker llama sesgos epistémicos, es decir, prejuicios que no solo son de naturaleza intelectual, sino también emocional y social. Y aunque se haya probado que cierta creencia es falsa, esta se encuentra tan arraigada de manera emocional en nosotros que por ello seguimos actuando bajo su influencia. Fricker señala que, aunque se reconozca que una creencia carece de fundamento, si el entorno sigue reproduciéndola, resulta difícil deshacerse de ella. Sin embargo, debemos reconocer que si nos damos cuenta de que el prejuicio es infundado, entonces tenemos la obligación de eliminarlo de nuestras creencias. Si no lo hacemos, incurrimos en una falla ética. Así las cosas, como agentes constructores de sentido, también debemos reconocer que somos responsables de nuestras propias creencias, lo que implica contar con un sentido ético que nos permita afirmar o rechazar el contenido informativo que podría llegar a ser prejuicioso. ¿Qué te parece? Ahora sí, cada vez que veas o escuches una noticia de Donald Trump, sabrás que el principal responsable de su significado y sentido eres tú. Pero lo más importante es no dejar de llevar por la corriente mediática y buscar información más precisa y apegada a los hechos, porque los migrantes no se comen a los gatos.